y ahora le pedimos, entonces, cerrando esta ronda de intervenciones, le pedimos la palabra al compañero Pablo Busch, trabajador de la fábrica Unilever, dirigente de la lista naranja, del gremio de la alimentación y del Partido Obrero Tendencia. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches compañeras. Es un orgullo para mí y para todos los compañeros de la tendencia del Partido Obrero organizar esta charla con este nivel altísimo de intervenciones, con los protagonistas de la lucha de la clase obrera tomando la palabra. De conjunto, pensaba yo, escuchaba discurso por discurso en Bolivia, en Uruguay, en Brasil y en Chile, y pareciera que la agenda de la clase capitalista latinoamericana es la misma en todos lados, ¿no? Es decir, especialmente cuando el compañero de Uruguay hacía referencia a la caducidad de la ultraactividad de los convenios, al compañero de Bolivia hablando, bueno, sobre los despidos masivos, sobre la recesión, los ataques a la clase obrera en Brasil del gobierno Bolsonaro. Y de conjunto también hay que destacar, de mi punto de vista, que tenemos una clase obrera actuando en todos los países de Sudamérica. Tenemos este avance clasista que describió muy bien el compañero Matías en el Uruguay. Tenemos, bueno, este proceso de movilización de las provincias del Alto que describió muy bien el compañero Daniel. Se entiende que para alguien que suele ver las rebeliones obreras en Bolivia, esto es poco y parece que no alcanza, pero digamos que tenemos un proceso de movilización contra Áñez y tenemos luchas parciales de la clase obrera, según él bien describió, y también tenemos un gobierno que atiza todos los días a la clase obrera y que, digamos, con esta desinversión que bien describió el compañero, con los despidos masivos, con las jubilaciones anticipadas de los mineros, digamos que se va configurando una gran confrontación de clases, lo mismo que describían los compañeros de Uruguay y como también describió el compañero de Chile. Respecto de la huelga de correos que plantea el compañero, es una huelga de correos, por lo que yo entendí, es una huelga de correos a nivel nacional, son 100.000 trabajadores del correo de Brasil. Yo quería proponerles a los compañeros de la mesa y en nombre de la dirección de la tendencia que larguemos una campaña de apoyos sindicales internacionalista en apoyo a la huelga, la importantísima huelga general de los correos en lo que es, entendí yo, su paritaria. Su campaña salarial, calculo que es la paritaria. Esta huelga, que como bien plantea el compañero Robson, va a abrir camino a otros sindicatos y a otros procesos huelguísticos, considero que debe ser propagandizada por nuestras organizaciones en todos los países en los que estemos presentes. Así vamos educando a nuestras organizaciones en un espíritu y a nuestras representaciones sindicales y a los trabajadores que se acercan en un espíritu internacionalista de lucha y de acción directa, como bien remarcó el compañero Robson. Entrando un poquito en la situación nuestra, la situación de nuestro país, hoy tuvimos un discurso presidencial en el cual se denunciaba o se atribuía un pico de contagios que estamos viviendo y que está en el punto más alto de la pandemia en el país, se atribuye a el relajo de la población y a la tendencia de la gente a tener reuniones sociales, reuniones familiares y no, digamos, respetar las indicaciones preventivas de la cuarentena.
Lo que dijo el presidente Alberto Fernández es que en los lugares de trabajo que se reabrieron, los lugares, en las fábricas, en las grandes fábricas y en los comercios, no hemos tenido casos de contagios. Esto es, como denunciamos hace algunos días en un artículo, antes de este discurso, es un gigantesco operativo de distracción de la población. Porque el gobierno, el presidente dijo en el mismo discurso que el 90% de la industria del comercio ya están funcionando. Inclusive el gobernador de la provincia dijo que los indicadores de movilidad de Google, que son estadísticas, dicen que los países, la movilidad de los trabajadores en la Argentina es mayor aún que los países que no han decretado cuarentena. Es decir, que el gobierno, por un lado, libera absolutamente a la clase capitalista para desarrollar la explotación tanto de la industria como del comercio, pero le atribuye los picos de contagio a las reuniones familiares o sociales que pueden llevar adelante los trabajadores. Esto que dice, este operativo de distracción, en realidad lo que intenta ocultar es que el principal o uno de los principales vectores de contagio del virus en la República Argentina se da hoy en la gran industria. Tenemos fábricas, por ejemplo, en Jujuy, que han tenido más de 250 casos positivos de coronavirus y que han tenido, por ejemplo, Ledesma, la fábrica de azúcar y papel, ha tenido 9 trabajadores muertos. Tenemos muertos en Lácteo Vidal, tenemos muertos en Alijor y tenemos todas las fábricas del gran cordón industrial del AMBA colapsadas por la cantidad de casos que en muchas de ellas ya han pasado los 100. Hay cierta circulación del virus, la posibilidad de realizar algún tipo de protocolo preventivo no tiene ningún valor ya, porque digamos que los contactos estrechos que deberían ser aislados son retirados de las fábricas, no tienen las industrias intentan reducir los contactos estrechos, que creo que el compañero de Chile había descrito también esta situación, pero a un cierto nivel de contagio. Por ejemplo, en la fábrica Felford, la fábrica tuvo que aislar a casi todos los trabajadores efectivos, luego los trabajadores contrató trabajadores de agencia, luego se contagiaron los trabajadores de agencia y llegó a un punto de colapso de los protocolos y la gran industria que ha llevado adelante, ha desarrollado algunas huelgas, por ejemplo, en Mondelez Pacheco, que es una fábrica muy importante, que es la vieja Terrabusi, que tiene más de 110 casos y que ha llegado a un paro contra los contagios. A cierto punto ha llegado a parar una cantidad de fábricas como La Salteña, como Unilever, contra la circulación del virus y en defensa de la salud de los trabajadores. Esto deja planteada la posibilidad de una huelga general en defensa de la vida y de la salud de los trabajadores. Estamos, compañeros, en una confrontación profunda, como planteó Ramal al principio, entre la continuidad del lucro capitalista y la salud y la vida de los trabajadores de Argentina y, como se ve, de Sudamérica. Las patronales en Argentina intentan llevar adelante lo que el compañero de Chile bien describió, que es alcanzar la inmunidad de rebaño. Es decir, a un cierto nivel de contagios, a un cierto porcentaje de trabajadores contagiados, lograr que el virus se ralentice y poder lograr cierta estabilidad en la producción. Lo que no dicen las patronales y que intenta ocultar el gobierno también es que para alcanzar la inmunidad de rebaño, antes tienen que pasar al rebaño por el matadero. Esto es todavía más grave si se tiene en cuenta que al colapso de los protocolos hay que añadirle que estamos ante el colapso a otro colapso, que es el colapso del sistema de salud. Hoy el gobierno de Alberto Fernández dijo, bueno, estamos ante una ocupación
general del 75% de las camas de terapia intensiva necesarias para afrontar el virus, lo que en realidad oculta en un promedio general que en algunos lugares ya el colapso ha llegado. Hoy es noticia la provincia de Jujuy porque ya no tiene camas UTI para responder a la pandemia. Además, hay 17.000 trabajadores de la salud contagiados y hay una cantidad de enfermeros muertos, más de 30, mientras el sistema de salud no ha sido modificada la situación integral del mismo. El gobierno ha destacado una cantidad de fondos impresionante para subsidios a la clase capitalista, como el subsidio ATP, pero el sistema de salud no ha recibido mayor inversión y los trabajadores de la salud siguen igual de precarizados que antes. Un problema importante que es importante analizar es que yo no escuché a los compañeros que intervinieron si hicieron referencia, es que hay un porcentaje importante de la clase obrera que es considerada trabajadores de riesgo y que por lo tanto están licenciados de las fábricas y de los comercios por tener enfermedades prevalentes o precedentes y que podrían ser más riesgosos que se contagien y cuya tasa de mortalidad es más alta. El punto que se está dando en las fábricas en la Argentina es que, en primer lugar, la clase capitalista no quiere sostener a un sector de sus empleados pagándoles el salario. Hay un planteo de Techint y de otras patronales de pasar a pagarles menos todavía que el 75% pactado por la CGT. Pero también hay algunas fábricas en donde ha comenzado a desarrollarse un apriete por arreglos, porque la perspectiva que se plantea en la pandemia es que a mediano plazo estos trabajadores no van a poder volver a prestar tareas normalmente. Entonces, está este problema, y el otro gran problema es que hay como se han suspendido las clases en Argentina, las clases presenciales, las madres de los alumnos están también licenciadas. Esto ha llevado a que las patronales reclamen y presionen al gobierno para que se lleve adelante el reinicio de las clases, porque lo que quieren es que las madres de los chicos vuelvan a las fábricas y a los comercios a trabajar y a contagiarse. Los sindicatos docentes, por supuesto, están avalando este reinicio, la burocracia de los sindicatos docentes, pero también se configura en la cuestión del sistema educativo, también en el sistema de salud, un enorme choque entre los docentes que rechazan ser llevados a la exposición del contagio, entre los padres de los alumnos que no quieren exponer a sus hijos a la pandemia, con la intención del gobierno y con el reclamo de los capitalistas de que las clases vuelvan a ser llevadas a cabo. Respecto de la situación, la pandemia podemos decir que agravó la quiebra económica de la clase capitalista argentina, a tal punto que se calcula que el 30% de las empresas del país van a presentar o están en condiciones de presentar o concurso preventivo o situación de quiebra como resultado de la crisis previa y como resultado de la cuarentena y la crisis económica llevada adelante. El gobierno intenta postergar, este es un dato importante, postergar los pagos y postergar los pedidos de quiebra por 6 meses en un proyecto de ley. Estamos, compañeros, como creo que mencionó el compañero de Bolivia, estamos entrando en un proceso de recesión y en la Argentina tenemos 1 millón de puestos de trabajo menos y a la vez tenemos 1 millón de trabajadores suspendidos. En este proceso de la pandemia se han abierto 3 ejes de lucha de la clase obrera en la Argentina. El principal, si se quiere, es el de los protocolos, ¿no? Los protocolos preventivos, la lucha por protocolos obreros, en el cual tenemos
como ejemplo a la vanguardia de la lucha de los trabajadores en la Argentina, que es el sindicato del neumático, el sindicato recuperado, que es el único sindicato de la Argentina que ha presentado su propio protocolo y que ha llevado adelante huelgas generales y parciales en lucha por su cumplimiento. Pero como decía, también hay una serie de paros por el cumplimiento de los protocolos, como se llevan adelante en mi fábrica, en Unilever, en Mondelez de Pacheco, en Ledesma, en hospitales, en el transporte y demás. El otro gran eje, además de los protocolos, es la defensa del salario. Ustedes saben que, así como en el Correo do Brasil tenemos la campaña salarial, en Argentina se están discutiendo los salarios, mientras la CGT Argentina ha pactado una reducción salarial del 25%, es decir, suspensiones al 75%. Este proceso de lucha salarial recorre a vastos sectores de la clase obrera porque el gobierno ha aplicado una regla de paritaria cero, pero principalmente se da en el transporte automotor, en la UTA, en el petroleros contra la rebaja salarial, hay un proceso de lucha en la pesca, incluso dentro de la propia Vicentina hay un proceso de lucha salarial, y se ha llevado adelante una huelga desbordando la burocracia del Sindicato de Alimentación en la fábrica PepsiCo. En las últimas horas se está discutiendo que los sindicatos lecheros de la República Argentina estarían entrando en huelga porque estaban también negociando paritarias y no habría acuerdo. Pero es una lucha, yo nombro algunos ejemplos, pero es una lucha que recorre a toda la clase trabajadora de la Argentina. El otro aspecto es la lucha contra los cierres de fábrica y los despidos masivos. Ustedes saben, en la Argentina hay una larga tradición de lucha contra cierres y ocupaciones de fábrica, e incluso en medio de la cuarentena, incluso en medio de la pandemia, hemos tenido distintos procesos de ocupaciones, como la ocupación de Bedtime, como la ocupación de Molinos Minetti en Córdoba, como la ocupación de Firsa en Trelew y Sedamil, y en este momento está ocupado el Sanatorio Plaza en Escobar, que es un sanatorio que ha sido cerrado y intentan despedir a todos sus trabajadores en medio de la pandemia y como respuesta a los trabajadores la han ocupado. Estos tres procesos, estos tres ejes de lucha, el dato más importante es que han incorporado a la vanguardia de luchadores en la Argentina una nueva camada. Es decir, tenemos vastos sectores que ingresan a la camada de luchadores y que coinciden con una vanguardia que tiene una larga trayectoria en la lucha por la recuperación de los sindicatos y en la lucha por poner en pie organizaciones obreras en la República Argentina, una vanguardia que viene del proceso del subte, de lucha por las 6 horas, que se coronó con la recuperación del sindicato del neumático y que fue protagonista de grandes procesos de lucha en la zona norte de Gran Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros creemos correcto plantear a esta vanguardia y a esta nueva camada de luchadores obreros? Nosotros creemos que es necesario luchar por un congreso obrero convocado por las organizaciones en lucha de los trabajadores, por estos vastos sectores que han ingresado al proceso, conjuntamente con esta vanguardia que tiene una larga trayectoria y que tiene un protagonismo dentro de la clase obrera argentina, y convocar, como decía, un congreso obrero que debería cumplir, de nuestro punto de vista, o tiene el objetivo de cumplir dos grandes funciones. El primero, y que creo que lo han planteado todos los compañeros que me antecedieron, es el de coordinar y unificar todas las luchas de los trabajadores y convertirlas en una sola. Ese es el primero, el más, digamos, inmediato. El segundo problema es que tendría que discutir un congreso obrero, es
la necesidad de que los trabajadores lleven adelante y tengan un programa propio de salida a la crisis. Un programa propio que vele y priorice los intereses de los trabajadores, porque de algún modo lo que está ocurriendo en la Argentina y que yo quería dejar como reflexión final, es que los trabajadores están urgidos de discutir su propia salida, porque el gobierno está comprometiendo en este momento el presupuesto nacional y todas las riquezas del país para el pago de la deuda, primero con los acreedores y luego se está abriendo la discusión con el FMI. Mientras el gobierno lleva adelante esto, se calcula que en la República Argentina para fines del 2020 van a haber 8 millones de niños bajo la línea de pobreza. Entonces, esta confrontación que recorre a todos los aspectos, a todos los poros de la sociedad sudamericana, creemos que es necesario que los trabajadores presenten y luchen por un programa propio, que en primer lugar tenga como el subsidio al desocupado equivalente al